En un mundo que parece que está todo mal, ella abre un espacio para reflexionar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Candenomics. Con gente que sabe, hay que imaginar. Entre todos pensemos otra realidad. Venido, sentate a escuchar en Candenomics. Buenas, estamos en un nuevo Candenomics. Esta vez tengo el gusto y el placer de estar con Nico Goodman, conductor y creador de Tubo. Hola Cande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Yo estoy muy contenta de que estés en estos momentos tan complejos. Me imagino que la gente te conoce porque debemos compartir bastante de la audiencia. Y por eso también te quería invitar como para que pensemos juntos y para entender un poco tu mirada en este momento del país y del mundo. Si querés arranquemos con el país, que tal vez sea más fácil. Dale, sí, es O un más desafío, difícil. pero vamos con todo. Voy a tratar de encontrar mis miradas mientras vamos charlando. Ok. ¿Qué pensás de esta Argentina donde Milei volvió a ganar a pesar de todos los pronósticos de todas las consultoras? Volvió a ganar las elecciones de medio término y pareciera que vamos a tener 2 años más de Milei en la Argentina. A ver, para empezar, creo que es normal estar desorientado en este momento. Creo que venimos de un análisis muy malo de la elección de septiembre. Un análisis que se generalizó y que incluso hizo el gobierno de que esa elección de la provincia de Buenos Aires de alguna manera nos estaba dando un indicador de lo que estaban pensando los argentinos a nivel nacional, y me parece que eso fue errado como lectura. Creo que también hubo una sobrerepresentación de la idea de catástrofe que Claro. podía venir después de las elecciones. Y creo que estar permanentemente diciendo viene una catástrofe, y pensar que eso era atractivo para la mayoría de los argentinos, fue un error, para todos los que no votamos al gobierno, para todos los que no creemos que la dirección sea una buena dirección. Y ahora lo que hay es una sensación que creo que es importante reconocerla, de una confusión que se deriva primero de eso que vino antes y después de que uno mira la economía, los desajustes que estaban antes siguen estando, pero el gobierno no aparece débil, sino que aparece totalmente fortalecido y con algo que es, me parece, la novedad después de las elecciones, que es una sensación de partido único. Claro. De partido único, de partido definido con respecto al 2027 y como de una especie de destino inexorable al que nos está llevando el gobierno, que no tiene ninguna contestación ni matices. Claro. Entonces, creo que eso es una situación difícil para cualquiera que tiene un matiz de diferencia con el gobierno, porque la verdad es que todo lo que está por fuera del gobierno parece ser como un desierto y un interrogante. Sí, y también pareciera como, el gobierno llevaba las elecciones muy tensionado en términos políticos y económicos, ¿no? Como una idea de un gobierno que se estaba quedando solo, con un montón de denuncias de corrupción, que tenía que hacer unas alianzas más grandes con toda la derecha argentina, y en la parte económica, un gobierno que necesitaba que lo rescate el Tesoro de Estados Unidos para llegar a la elección. Y no hubo cambios en estas 2 semanas, y sin embargo hay como un clima, no sé si compartís, pero como un clima como si esto fuese la estabilidad, ¿viste? Como, Sí. listo, ya está, ganaron las elecciones, se calmó, siga y siga, sin acuerdo político, más allá de las milanesas con Macri, y sin cambios en el programa económico. Sí, a ver, sí me parece que es una sensación de estabilidad porque vos tenés los desajustes de fondo y tenés a una parte muy grande de la población no llegando a fin de mes. Claro. No hay un mango en la calle. Con cualquier persona con la que hables, se dedique a lo que se dedique, nadie está vendiendo nada. Entonces, pasa eso. Pero sí me parece, yo trato de decirlo porque me parece también correcto decirlo, yo creo que el gobierno, después de las elecciones, entendió que no tenía que negociar poder,
que no tenía que ir esa amplia coalición que se venía anunciando desde antes, que podía profundizar y que en realidad lo que está haciendo es armar esa coalición a la fuerza, traer a los gobernadores que hasta hace un ratito eran opositores y que podían y formaron parte de esa amplia coalición de oposición votando leyes en el Congreso, ahora aparecen de vuelta en ese panoficialismo y Macri expulsado, todo esto por el paraguas de Estados Unidos. Pero para ser justo, me parece que sí hay una estabilidad en base a que tiene una fortaleza política, tienen una pared de dólares para sostener la estabilidad macroeconómica y no hay una crisis inminente cerca. Entonces, digo, a mí me parece que esa estabilidad es una estabilidad de la macroeconomía, es verdad, que es real, la verdad que por ahora es real, hasta que tenga efectos concretos que puedan ser algún tipo de reclamo social en base a los efectos que sea la política, pero parece que el gobierno tomó decisiones políticas acertadas después de las elecciones. Creo que el discurso de Milei es el apropiado, es el que él necesita para llevar adelante sus propios objetivos. Me parece que los cambios de gabinete son los correctos, que la elección de Santilli fue correcta. Me parece que el otro día cuando Caputo dijo duerman tranquilos, dio en el clavo de lo que los argentinos estaban pidiendo en las elecciones. Sí, fue tremenda esa frase. Me parece que hizo una lectura emocional correcta de lo que estaba pidiéndole ese electorado que los votó. Entonces yo veo que estamos en una situación en donde el gobierno tiene la posibilidad de profundizar su plan económico y político. Antes pensábamos, no lo van a poder profundizar por todas estas limitaciones, y ahora esas limitaciones se corren y decís, bueno, estamos en un contexto donde ellos van a poder probar su plan económico. Entonces se hace, me parece necesario que la crítica, el matiz o el análisis del gobierno sea más fino que antes, porque me parece que hay que explicar más. Claro. No es tan evidente esa catástrofe que se anunciaba. Claro. Bueno, es verdad que ganaron las elecciones y eso también produce alguna especie de sorpresa electoral, ¿no? Pero en la parte económica, no sé, yo justo hoy lo escuchaba a Cavallo, porque la paso muy bien en la vida. Sí. Lo escuchaba a Cavallo. Mirá, ¿está hablando Cavallo o él le gusta escribir en el blog? Pero en este caso estuvo en un congreso que organizaba Fiel, que es una consultora muy, muy conservadora de nuestro país, donde estuvo también Caputo. Caputo volvió a decir lo mismo, va a seguir el esquema de bandas, va a seguir este programa económico. Y Cavallo decía, bueno, es muy difícil que te crean que va a seguir este esquema si vos no tenés los dólares para sostenerlo. Y esa argumentación tenía que ver con, bueno, hay metas con el Fondo Monetario Internacional que no van a alcanzar. Digo, estás dependiendo siempre de la billetera del tío Scotty, que te lo puede dar o no, porque también depende que esté pasando en Estados Unidos. Digo, un mundo bastante complejo donde Estados Unidos tiene 1000 puertas abiertas y dentro de esas puertas abiertas una se llama Argentina. Que Argentina tiene una reputación también a nivel internacional en términos de deuda. Entonces hay ciertas complejidades que yo veo, bueno, este éxito cuánto les dura en términos económicos por lo menos, más allá de los costos sociales, ¿no? Porque estos 2 años no fueron gratuitos y obviamente que mantener este esquema, bueno, es costoso en esto de que la gente no llega a fin de mes, de que, no sé, el que tiene un proyecto turístico en Argentina y bueno, con este esquema probablemente vuelva a tener un año muy malo, digo, como ciertas cosas que no me parecen gratuitas. Sí, yo, o sea, estoy bastante convencido de que vamos a una crisis grave. Más que nada porque... Claro, pero no inminente. Claro, el tema es que pasa eso. Vos decís, bueno, están estas complejidades, están estas tensiones, pero las tensiones... Sí, Cavallo habló mal del gobierno hace un año, Cotani se fue hace más de un año y también bardea. Sí, creo que es un gobierno que tiene, esto vos sabés más que yo, pero me parece que es lo que yo interpreto económicamente, tiene una confianza tan ciega en el mercado, de que el mercado finalmente va a ordenar todo de una manera en donde baje la pobreza, baje la indigencia, haya más trabajo. Yo creo que eso es lo que está en el centro de lo que está mal del plan económico. Claro. Que es, bueno, cuando les preguntan, che, pero estas inversiones, ¿en qué van a ser? Y ellos dicen, no, bueno, nosotros armamos la situación, viste que hay como una idea de un estado canchero, que es el estado que te corta el pasto, que te riega, que las redes de los arcos están como tirantes, sí. Y eso es para que los privados jueguen el partido.
¿no? Que el Estado no tiene que hacer más que eso. Y a mí me parece que ante esa situación lo que vas a tener es un partido de mierda, en donde sea una goleada 17-0. Ellos creen de una manera casi religiosa en el mercado y me parece que ahí está el gran problema de este plan económico, que para mí lo más interesante que pasó en el último tiempo es el CEO de Mercado Libre pidiendo regulación. Fue muy gracioso. Es que el tipo hace una empresa, se llama Mercado Libre. El CEO de esa empresa dice, che, no tan libre el mercado. Sí. Bueno. Libre, pero no me hagas competir con Shane. Claro, no me hagas competir a mí. Bueno, eso que le pasa a Mercado Libre, que es dentro de todo uno de los grandes ganadores de este modelo, eventualmente creo que va a llegar a la mayoría de los argentinos. Pero estamos en un momento también de la batalla cultural, sacalo de la parte más del feminismo y toda esa parte de la batalla cultural. La batalla cultural por cómo tiene que funcionar una economía, en donde parece que en el mundo ganó la idea de el tipo más millonario del mundo, de Elon Musk, diciendo no hay que pagar ningún impuesto. Claro. Y el mercado ordena todo, el Estado tiene que correrse. Yo creo que eventualmente vamos a ver, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero lo vamos a ver claramente que eso va a tener un efecto muy jodido para la población, y ahí es donde va a aparecer una respuesta. Pero estamos en un momento en donde es raro, porque es una sala de espera en donde estamos esperando el choque. Eso es lo que yo creo, ¿no? Por ahí me equivoco y después viene Caputo y me dice, ¿viste cómo ahora bajé por eso si somos un país próspero con salarios altos y qué sé yo? Y yo voy a decir, bueno, no está bien. Veo. Pero yo tampoco la veo. Entonces, es raro este momento previo. Porque... Sí, y adhiero igual a esta idea de batalla cultural. Yo creo que es una disputa, ¿viste? Porque a veces es como, bueno, ganaron la batalla cultural. No, las batallas culturales son un poco constantes, ¿no? Digo, tiene que ver con el desarrollo propio de la cultura. Y vos tenés procesos, no sé, Lula acaba de aprobar una legislación para subirle el impuesto a los ultra ricos y bajárselo a los más pobres. Tenés a Mandani en Nueva York, que es ahora como la figurita de toda la progresía, en términos de algún faro de esperanza, que va a cobrar también una tasa, o por lo menos anuncia eso dentro de sus políticas, va a cobrar una tasa más alta a los ricos. Digo, creo que hay una pelea ahí por ese sentido común, pero bueno, vos lo debes ver, ¿no? Vos tenés un programa diario, me imagino los comentarios, está bien que uno segmenta mucho, pero también te debe escuchar gente que no piensa como vos, y a veces a mí me pasa que leo comentarios en Twitter o cosas así, digo, che, no hablamos el mismo idioma. O sea, es como muy difícil comunicarnos. Yo subí una cosa de Scott Bessent diciendo, esto fue un buen negocio para Estados Unidos, y un chavo me pone, ¿por qué estás en contra? Si es un buen negocio, tiene que ser un buen negocio para los dos. Yo digo, ¿pero en qué mundo vivís, flaco? O sea, pensá un minuto lo que acaba de decir. Un minuto. Sí, o sea, entiendo que hay una... A ver, yo tengo muchos amigos y familiares que no solo votan al gobierno, sino que están esperanzados con el gobierno. Esperanzados. Sí, yo con la esperanza, yo trato de ser respetuoso con la esperanza porque entiendo que es algo emocional y también entiendo de dónde venimos. Porque obvio, sí. Entiendo que hay gente que somos, la gente de mi generación, la verdad, tenemos una necesidad de creer que en algún momento va a pasar algo por lo cual vamos a tener un crecimiento económico, vamos a poder acceder a una vivienda, vamos a poder cambiar el auto, vamos a poder pensar en tener una familia con cierta estabilidad. Y la verdad es que yo lo entiendo emocionalmente. Claro. Entonces, a veces es difícil la discusión desde ese lugar porque los veo entusiasmados. Claro. Sí, ahora reforzaron el entusiasmo. Totalmente. Yo creo que ese entusiasmo va a pegar la vuelta como un boomerang y va a ser una catástrofe. Claro. Pues no hay nada peor que caerse del 10º piso del entusiasmo a la planta baja de la decepción. Y eso pasa rápido en Argentina. Y yo por eso trato de alertar de la manera menos personal que puedo, ¿no? Claro. Trato de decir racionalmente que para mí es un entusiasmo que está mal depositado en esa idea. Incluso tengo gente que son, gente que le fue muy bien. Tengo amigos que son empresarios, microempresarios, sí. Culturalmente muy a favor del gobierno, que les está yendo como el orto. Claro. Nunca les fue tan mal. Algunos están teniendo que cambiar cerrar. totalmente lo que hacían y cerrar, empezar a importar. O sea, toda una cosa, pero pensando al final de esto... Vale la pena el sacrificio. Entonces, creo que ahí hay algo que desde
yo me considero progresista, sé que está mal esa palabra. Es una palabra que tiene una carga negativa. Carga ahora. negativa. A mí no me gusta que tenga carga negativa, pero yo tengo una definición amplia de progresismo. Yo también, y la verdad es que creo que también pasó que nosotros mucho tiempo desde el progresismo dimos por sentado que nuestras ideas eran el sentido común. Claro. Y que no teníamos que discutirlas. Y eso en el último tiempo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, cambió. Y me parece que es un buen momento para revisar nuestras ideas, entender por qué pensamos lo que pensamos, tratar de explicarlo de la mejor manera que podemos, dar los debates y no estar en esta posición de estar enojados porque los otros no piensan como nosotros. Claro. Porque realmente yo no creo que haya pasado que la mayoría de los argentinos hoy piensan como Agustín Laje. No, yo tampoco creo eso. Me parece que votan diciendo, bueno, a pesar de Agustín Laje. Claro. Entonces, yo creo que acá también va a depender de la gestión que haga el gobierno de esto. Por eso te digo que para mí lo de Caputo, de decir duerman tranquilos. Sí, estuvo bien. Estuvo bien porque no está diciendo, ¿sabe qué? Y ahora eliminamos la ley del aborto y ahora vamos contra... y no sé, está diciendo, duerman tranquilos que lo que a ustedes les importa, que es que el dólar esté tranquilo, va a estar fijo. Bueno, ahí hay una identificación de algo y me parece que también desde el otro lado, si es que no me gusta a mí configurarlo en dos lados, porque yo no me siento, viste, con esa idea de dos lados, pero sí me parece que es importante... Bueno, pero estamos en un escenario más polar, ¿no? Las elecciones muestran un escenario muy polarizado. Me parece que es importante que todos los que no votamos al gobierno también entendamos que hay una necesidad importante de todos en esa previsibilidad que ellos identificaron como un valor. Es un valor que baja la inflación, esa previsibilidad, la tranquilidad del tipo de cambio. Hay algo de eso que ordena la vida, que no es solamente para los traders, que no es solamente para la clase alta, que tiene un efecto psicológico muy importante de cómo planificas tu vida e incorporarlo dentro de cómo haces para generar eso desde una perspectiva desarrollista, progresista, inclusiva, y no bajándole las retenciones a las mineras y al campo, bajando bienes personales y desfinanciando al Garraham y jubilado, para sintetizar la idea de motosierra. Sí. También hay mucha orfandad del otro lado, ¿no? Si pensamos un escenario Milei, anti-Milei, bueno, en eso anti-Milei hay pocos referentes, hay muchas internas. Hay internas igual en absolutamente todos los espacios, porque el gobierno también está atravesado por un montón de internas, pero es como que, bueno, falta por ahí alguna dirección. No sé cómo lo ves vos. Para mí falta más que dirección. Yo vengo militando la idea de que no se puede hablar siempre desde un lugar catastrófico y bajonero. Hay algo que vos no podés generar una ilusión desde la depresión y el bajón, que es el tono general que tiene la mayor parte de la oposición en Argentina. Ni siquiera la oposición, gente que tiene diferencias, matices con el gobierno, no sé, deprimidos, angustiados. Entiendo todo, pero me parece que hay algo... Yo hago mucho énfasis en lo emocional porque parece que a veces falta un poco eso, que es entender en dónde está el sujeto político que no vota al gobierno y qué es lo que necesita. Y no necesita que le estén diciendo, che, mirá, el programa de Milei va a hacer esto y va a hacer lo otro y va a ser toda una catástrofe y se va todo al carajo y mirá cómo se va todo al carajo y lo ponemos a Tayana todo quietito y esperamos que se vaya todo al carajo el lunes... ¿Y cuál es el? No sé, ¿viste? Sí. Entonces, es que incluso en esa cabeza, ¿viste? Uno, no sé si te pasa con tus amigos y demás, que te das cuenta a veces en ciertas conversaciones que decís, claro, yo estoy sobreinformado un montón de cosas que a la gente le pasan por el costadísimo. Hay gente que más o menos se informa, no estoy hablando de alguien que directamente se quemó y no te lee una noticia ni de casualidad. Pero eso, perdón, es parte. La idea de por supuesto. La idea de que estamos, la mayor parte... informamos muy de costado, nosotros hiperinformados, ¿no? Pero eso es algo que hay que tener en cuenta. Recontra. Y que hay gente que además se quemó y con razón y que te consume el AM, te consume todo el chimento del WandaGate, pero no te consume una noticia. Ve una noticia y apaga lo que sea que esté mirando. A mí escrolea para el otro lado. Totalmente. Bueno, y eso es parte de, bueno, también un exceso de información y un exceso de información que no te cambia la vida. Pero nos pasa a nosotros que hablamos de política, la gente que está informada de política te conoce, sabe perfectamente lo que pensás, de dónde venís, qué sé yo. Y hay otra parte que no tiene idea
Sí. digamos, lo vemos en el contenido que hacemos. Total. Eso pasa. Sí, también después de las elecciones hay una baja Fuerte. estrepitosa de las vistas de todo Yo la lo que entiendo y un sea. poco me parece que está bien. Digo, está bien, chicos, Totalmente. aliviense un Estoy poco. de acuerdo. O sea, yo Hay me- que aliviarse, va en contra de mí, pero hay que Totalmente. aliviarse. Yo me siento mal de tener que seguir hablando, pero porque es como, ya está. Me gustaría que haya como un bache y Claro. después... pero sí, obvio, es entendible. Sí. Y creo que eso tiene que ser parte de la estrategia. Es, hace poco me pasó estar con mi... No voy a decir con quién, pero un familiar muy cercano. Y estábamos en plena situación de expert y me muestra un video Sí. de una comediante haciendo chistes sobre la corrupción kirchnerista. Digo, sí, pero... ¿Te parece ahora? ¿Te parece? O sea, pues, ¿viste lo de...? Me dice, ¿qué pasa? No, expert que dice, no, pero eso que no es, lo están inventando. No, fíjate la mentira de esto, lo otro. Después, bueno, sí, se tiene que, no sé, hay un proceso Claro. judicial y todo, pero lo otro ya lo das por probado sin que haya... Bueno, Claro. como algo de esos sentidos comunes que se arman y tratar de entender también, bueno, cómo laburar eso comunicacionalmente. Bueno, eso, vos tenés como mucho desarrollo en el mundo periodístico. O sea, venís de ahí, creciste ahí, Sí. en distintos roles. Supongo que sí, a esta altura de mi vida sí. Hay una crisis en el periodismo en términos de las formas de comunicar, en términos de cómo nos comunicamos, de cómo la gente se informa también a través de redes sociales, en términos de noticias falsas, de desinformación, de un exceso de información. ¿Cómo ves esa situación ahora, 5 años después de la pandemia? A ver, a mí es lo que más me preocupa. Te diría que lo que más me preocupa es la adicción a los celulares. Claro. Yo hay momentos que tengo que tirar el celular. Claro. Y me doy cuenta, no estoy pudiendo hacer el gesto de hacer esto y apoyarlo tranquilamente, sino que tengo que tirarlo para no verlo más. Ah, fuerte. Y ¿Sabés más o menos el promedio de horas que ves el celular al día? es que tengo la excusa de que trabajo con eso, entonces no lo miro. Claro. No sé. No sé. 9 horas. ¿Vos Ah. sabés? ¿9 horas vos? No. Ah. A mí me pasa que yo uso mucho la compu, entonces es Ah. medio mentiroso. Son 4 horas, en mi caso, pero porque uso mucho la compu. 4 horas es muy poco para mí. Es muy poco, pero porque yo uso mucho la compu y cuando uso la compu no uso el Ok. celu. No, sí. Debe ser 8 horas. Yo creo que sí. Eso lo puedo ver acá, lo miro y lo Sí, chequeo un ¿querés? toque. Dale. Lo chequeo un toque. Me A da ver. intriga, así podemos comparar las adicciones. ¿Y eso dónde está? ¿En tiempo de pantalla? En o no? tiempo de pantalla, exacto. Tiempo Ahí de te dice pantalla. también yo lo reviso todas las semanas porque soy una adicta en 7 horas 42. Mirá, le pegué 7 horas bastante. 42. No sos de usar compu. Poco, bueno, o sea, no, estoy más que nada con el teléfono. Claro. Pero sí, a ver, sí es verdad que el periodismo para mí está en un momento de posibilidad de muerte, digamos. O sea, si lo pienso negativamente, lo pienso positivamente, digo, bueno, por ahí que hay una posibilidad de reconversión, que se regenere algo, pero no es lo que yo aprendí como periodismo. Ni siquiera lo que hago yo de hacer recortes mirando a cámara, todo enfervorizado, Sí. tratando de argumentar algo. Era otra cosa, digamos, había una investigación, presentar datos, tratar de hacerlo de una manera justa. Sí. Vamos, ahora estamos... Bueno, eso era la teoría igual, ¿no? Porque Neustad Está bien. existía. Como que también existió Está bien. Sí, tenés razón. toda tenés una razón. lógica de periodismo operador que hay algo ahí que le da verdad a eso de Milei, no digamos lo suficiente a los periodistas. Y yo a veces pienso en ciertos periodistas y digo, tiene un punto. Es que, bueno, a ver, yo creo que el periodismo hoy tiene dos sesgos. Uno es a la vagancia, pero que ni siquiera es vagancia, es el hecho de... No, de repetir. Yo veo gente que dice todo el tiempo lo mismo. O sea, no lo mismo que dicen ellos, sino que todos dicen lo mismo. Sí. Que se ve que nació de una noticia y que a partir de eso todos... También está anclada esa idea a la idea de, bueno, le estás hablando a una tribuna que quiere que le refuerces el sentido en base al algoritmo, entonces no tenés que hacer un gran esfuerzo por encontrar una idea propia. Claro. Entonces me parece que eso es algo que te va adormeciendo, entonces tenés normalmente como dos grandes tribunas repitiendo más o menos lo mismo. Yo trato de luchar contra eso, fracaso, pero lucho. Y el otro sesgo son las vistas. Digamos, todos queremos Claro. más vistas y eso hace
que vos tengas que decir cosas más extremas, que tengas que hacerlo de una manera más loca, que tengas que confrontar más, y todo eso genera un clima de conversación que es malo para Argentina y para la humanidad. Sí. No estamos logrando hablar de los problemas de fondo de una manera en la que lleguemos a soluciones para esos problemas. Sí. Estamos tratando de ganar la discusión chiquita y eso es malo para todos. Digamos, Sí. El gobierno, por ejemplo, también se marea mucho en tratar de ganar discusiones a lo que ellos llaman los cucas. De repente tienen que ubicarlos en el lugar de comunistas para iniciar la conversación. Sí, obvio. Aparece una idea, no sé, pues en el último tiempo circuló una idea de un economista, Álvarez Agis, Sí. y no hay una discusión de la idea, es un desprestigio, el tipo es un comunista, es un delirante, forma parte de este espacio delirante de la sociedad, y te quiero ganar la discusión de esa manera, desacreditándote. No hay un intercambio, no hay un cruce de ideas. No estamos llegando a soluciones complejas a problemas complejos de esa manera. Y eso es parte de los celulares y de las redes sociales. O sea, como no Total. solo que cada uno tiene como su nicho y dentro de su nicho está como súper cómodo porque todos decimos lo mismo y es como una nube de algodón, sino que después cuando te enfrentas al otro nicho es como, ellos son lo peor que hay en la faz de la tierra. Totalmente. Y te genera esa sensación de inhumanidad, de que el otro es alguien con quien no podés convivir. Claro. Entonces pasa de los dos lados. Pero después te subís a un subte y estamos todos. Entonces, Total. esa parte me parece la más pesada. Estamos yendo a un camino cada vez peor en ese sentido. Y vos dijiste, bueno, uno de los caminos podría ser que el periodismo se reconvierta Sí. hacia esta nueva época y esta forma de informarnos y de comunicarnos. ¿Cómo te imaginas esa reconversión? Mirá, yo creo que lo que nosotros hacemos es parte de esa reconversión, que es nosotros, si querés, salimos de esas estructuras, por más de que podemos formar parte y qué sé yo, pero digo, esto que está pasando acá Sí. sale de una lógica, de una estructura de medios. Yo trabajé Claro. mucho tiempo en medios grandes y tenías un montón de limitaciones. Todos sabemos que hay limitaciones, tenés posibilidades y tiene una parte que está buenísima, pero esto que pasa es algo nuevo que a mí me entusiasma y me parece que tiene otra potencia, que tiene una... No me gusta la palabra honestidad, pero sí tiene como una integridad, responde a un sistema de ideas, de valores, viste, que compartís con cualquiera que Sí. te está mirando. Y a mí eso me parece que es un germen de algo interesante. No digo que solucione nada y muchas veces caemos en las mismas mierdas que estoy diciendo que... Sí, porque a veces, o sea, yo siento que depende mucho de la ética de la persona, ¿viste? Como su ética profesional. En términos de, bueno, vos trabajás de cierta manera y te importa el producto y querés que sea bueno y te importa que el contenido sea cierto y demás, y generás que la gente confíe en vos, pero vos podrías usar esa confianza para, no sé, promocionar casinos. Voy a decir algo que todos entendemos que está mal, ¿no? Sí. Y eso depende mucho del individuo, al fin y al cabo. Porque es como, no hay ninguna regulación ni extra, ni nadie te va a condenar. Digo, por ahí te condene tu comunidad, pero no te va a condenar la sociedad por haber hecho eso, porque un montón de gente lo hace. Sí, a mí sí, o sea, sí hay algo que me saca un poco como las ganas y el entusiasmo, que es que es verdad que existen los sobres. O Y sea, sí. esto es gran parte de cómo se financia un periodismo que está, hay que decirlo, muy roto y pauperizado y forzado a agarrar millones de trabajos. Y en ese contexto se retira la publicidad oficial. La publicidad oficial de repente es algo minoritario. Si vos mirás los canales de streaming más grandes tienen un montón de publicidad, pero si mirás los que hablan de noticias en general o de política no tienen nada. Claro. Entonces ahí aparece la pregunta, bueno, ¿esto cómo? Bueno, hay un ecosistema de eso en donde uno dice, bueno, che, yo no quiero entrar en esto, pero de repente los que sí entran en eso son como premiados dentro de... Claro, Entonces es una estructura difícil para mí de romper. claro. Pero porque de fondo lo que está es un sistema, un estadio del capitalismo que Sí. la verdad que hace que sea difícil lo que nosotros hacemos. Sí, Hace difícil muchas cosas, pero hace difícil lo que nosotros hacemos.
Yo, de todas maneras, soy una persona que cree en el... O sea, yo soy más capitalista que otra cosa. O sea, ¿crees en un capitalismo humano? Yo creo en eso, sí. O sea, ¿crees que el Creo que en eso capitalismo puede pensé- ser un rostro así amable? No. Puede tener un rostro amable. No. No, pero lo digo en buenos términos, no fuera de la chicana. Te digo en este sentido. Yo creo que la creación de Internet, por Sí. ejemplo, requiere al Estado. Ahora, la creación de un Google requiere un privado. Ok. Creo que son distintos ¿Por qué? niveles. Bueno, porque hay algo que tiene que ver eminentemente con la innovación y la competencia. Sí. Y otra cosa que tiene que ver con un desarrollo hecho por gente que sabe sin un interés económico. Digamos, creo que hay como distintas instancias de procesos en las cosas. Claro. Y me parece que sí el capitalismo de alguna manera posibilita una innovación que llega hasta el punto en donde nos ponemos una vacuna y nos salvamos de morirnos. Ok. O sea, creo que eso existe. Lo que pasa es que no lo creo de la forma en la que la cree Milei. Milei cree en el Estado de una manera, en el mercado de una manera religiosa. Sí. Y yo creo que tiene que haber una presencia fuerte del Estado. Fuerte para organizar la sociedad, para tratar de descompensar las desigualdades que genera ese mercado, para generar una base de vida digna con Claro. salud y educación. Y, o sea, yo creo en esas dos cosas. Es una posición difícil hoy en una sociedad en donde a uno te dicen comunista y el otro cree en el mercado de una manera... ¿Se entiende? Pero... Sí, las posiciones también están muy extremas. Después tenés la práctica, ¿no? Porque el gobierno dice eso y después tenés a Caputo con bandas cambiarias vendiendo dólares para sostenerlo. Totalmente. Después está lo que efectivamente sucede. Sí, y una exención impositiva a una empresa como Mercado Libre. Claro, le pagan. Entonces, digo, en ese sentido me parece que es muy trucha la idea del libre mercado que proponen. Sí. Y yo no creo que sea... Digo, después pasa esta discusión que es... Elon Musk está por cobrar un acuerdo con Tesla por el cual pasaría a tener el doble de la fortuna que tiene. Hoy tiene 500 billones. Sí. Pasaría a tener 1.000 billones, lo que sería 1 trillion. Claro. Sí, trillonario. Trillonario. Sí, Sería el trillonario en inglés, sería vamos a decirlo. Eso, sería el primer trillonario de la Sí. historia. Yo creo que en algún punto tiene que haber un límite. Y sí. Ahora, ese límite eventualmente Pero ¿cómo lo pone un Estado si él Bueno. tiene mucho más poder? es que ahí es donde yo... Digo, estamos hablando de ahí una es donde fortuna diría que es el más que el Esta- PBI de Argentina, ¿no? De Sí. un país random. Yo creo que esto pasó, lo quería investigar porque me resultó interesante. Hay algo de la historia de Rockefeller, Sí. en donde en un momento él llegó a tener un porcentaje como del dinero circulante de Estados Unidos. Sí, Y Estados Unidos dijo, no, para, acá hay un límite. claro. Y hay una ley antitrust, antimonopolio, Claro. en base a que el tipo había concentrado tanto poder. Y bueno, No, y había impuestos también más altos en ese momento. Cuando vos hablas de este capitalismo, a mí me viene mucho el capitalismo post-segunda guerra, ¿viste? Un capitalismo bueno. del estado de bienestar, de que te garantizaban... Sí. O sea, la vivienda era Keynesianismo. parte de los derechos, realmente había vivienda pública, había formas de acceder a esa Bueno, vivienda. todo eso. Sí, un estado que haga vivienda. ¿Pero te parece que es posible volver a ese momento en este mundo actual? Pienso Sí. en ese mundo Sí, pero después de una crisis grave. después de la tercera. Sí. Sí. Porque digo, estamos en un mundo Algo- también cada vez más conflictivo, ¿viste? Como más conflictivo de que Europa está ahí con la guerra Rusia-Ucrania que le respira en la nuca, armándose por las dudas. Estados Unidos y China en tensión, genocidios, como todo un momento del mundo que Sí. yo no esperaba ver cuando era más chica, que creía que, o por lo menos daba por sentado de que no íbamos a volver a un estadio de tanta complejidad. Mirá, yo tengo muchas diferencias con Cristina, pero ella dice algo que es que los pueblos siempre vuelven. Y yo creo que los pueblos siempre vuelven. O sea, creo que ahí hay una definición de algo. Sí. Ahora lo estamos viendo en la reforma laboral. Hay algo que para mí pasa interesante con la reforma laboral, que es que no están sentando a los trabajadores en Sí. una mesa de negociación. Históricamente lo que pasa es que cuando no sentás a los trabajadores en la mesa de negociación, después los trabajadores aparecen y se sientan solos en la mesa. Sí. O sea, te llenan las plazas, te llenan las calles y te obligan a escuchar. Yo creo que eso va a pasar.
O sea, no creo que eso sea distinto a otros momentos de la historia. Sí hay otros mecanismos de control y hay otros mecanismos de cohesión social, si querés, de influencia. Sí. Pero me parece que eventualmente va a haber digo, la pandemia también fue un ejemplo de eso. De repente estaba todo el mundo necesitando que el Estado lo salve, en todos lados. Sí, pero el resultado de la pandemia fue la gente muy enojada con los estados también. Porque se eso proponía cuidarse y no se sintieron, hubo barrios populares que se convirtieron en guetos. O sea, eso fue parte de la política pública también. Si vos lo comparás Argentina con otros países, no tuvimos gente muriendo afuera de los hospitales, que fue lo que pasó en Perú, por ejemplo. Totalmente. Entonces vos decís, che, ¿cómo puede ser que estemos tan odiados con esa gestión? Bueno, es una incógnita para mí, ¿eh? Es una incógnita, creo que tiene que ver con que estamos ante una situación de nuevos mega millonarios. No estoy hablando de millonarios, estoy hablando de estos billonarios que encontraron la forma de aliarse a una corriente política que les viene perfecto. Claro. Y creo que hay algo de ese crecimiento entre los multimega millonarios y la ultraderecha en el mundo que es una especie de simbiosis como muy fuerte, ¿no? De repente funciona desde el discurso, funciona desde la práctica política, funciona para el crecimiento de estas corporaciones. Claro. Entonces parece como una ola, creo que eso es la potencia de esa ola. Acá es donde habría que revisar el concepto de alienación. ¿Qué pasa con los pueblos que votan eso, creyendo que es para su propio interés, a pesar de que ven que Elon Musk está llegando al trillón y ellos no están llegando a comprarse una casa? Pero bueno, ahí está, me parece, la por qué en Estados Unidos Alessandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders llenan estadios y nadie más en la oposición llena estadios. Y por qué gana Zoran Mamdani. Digo, ahí está esa... Lo que creo es que esta derecha vino a tratar de dar una nueva respuesta a una insatisfacción con el sistema, pero creo que va a ser una respuesta fallida. Claro. Y que ahí es donde me decís, bueno, che, hay forma de volver a ese mundo. Sí, creo que va a haber una necesidad de volver a ese mundo. Sí, el tema es a qué costo y de qué manera en este mundo de potencias nucleares, ¿no? Como no es joda lo que estamos... No, eso ni hablar. No, hablando. Y aparte... qué sé yo, Estados Unidos es una potencia en declive. Sí. Entonces, todo ese cambio geopolítico que nosotros miramos no con tanta atención como deberíamos, porque de repente hablamos de Scott Bessent, del tío y qué sé yo, pero ellos están en una. Sí, recontra. Y en una que no es tan fácil que ganen, y hasta diría que ya perdieron, con un mundo que se está desdolarizando. Sí. Y que hasta arma, no sé, la Organización de Cooperación de Shanghái y todo un mundo que ya existe por fuera de lo que Estados Unidos quisiera que pase, que me parece que eventualmente puede generar movimientos que hoy no esperamos y que no vemos tan cerca en esta estabilidad que se mira como una cosa de... Creo, viste, que la inestabilidad o los cambios pueden venir de lugares que hoy no parecen tan obvios. Sí, eso adhiero. Me cuesta un poco creer que... Bueno, por ahí al final del camino sí, pero me cuesta un poco creer que se puede volver atrás en algunos puntos, ¿no? Lo pienso en términos, no sé, de propuestas económicas. A veces cuando hablan de cierto industrialismo que ya no existe en el mundo, ¿viste? Como, o hablan de la deuda, incluso los libertarios, que como, bueno, el objetivo de Caputo siempre es volver al mercado de deuda. Pero esto no es 2016, ¿no? Para Argentina, para el mundo, ¿viste? Como que... Francia tiene miedo de caer en una crisis de deuda y te van a prestar plata a vos. Es como, chicos, ¿en qué mundo creen que estamos viviendo? Pero bueno, a la vez siga, ¿viste? Como hay una... ¿Qué te imaginás que puede venir, digamos, que no sea el plan del gobierno, digamos? ¿Qué cosa alternativa te parece que podría pensar la oposición? Yo creo que estamos en una fase de tanta desorientación que falta, en principio... construir una alternativa en términos de algo posible. Yo no sé si va a venir del lado del peronismo, porque siento que el peronismo está muy metido en discusiones internas. No digo que no sea gente del peronismo, pero no del PJ. Me parece que es difícil que el PJ pueda reconvertirse en proponer una alternativa y que la gente entienda que eso es una alternativa y no volver atrás. Y no volver a Alberto Fernández o a la gestión de Massa como ministro de Economía. Creo que hay algo que tiene que emerger y que tiene que constituirse como una alternativa distinta,
en términos de una radicalidad más grande, en términos de una propuesta tributaria que sea recontra progresiva, o sea, de el aporte a las grandes fortunas, hacerlo siempre, como muy radicalizado en el discurso de cómo conseguir esa plata y hacia dónde queremos orientar a la Argentina. Decir como, bueno, yo voy a hacer inversiones chinas para hacer esto y esto y esto, y el comercio exterior te arma un yapi y me lo vendés a través mío o no vendés, como una cosa muy radicalizada, porque los problemas que tenemos demandan soluciones radicalizadas. Sí, a mí me... Yo o sea, no soy especialista en economía, pero me pasa esto con la discusión. A veces creo que todo lo que no es el gobierno tiene problemas para explicar cómo hacer... O sea, como que si querés, la discusión está más enfocada en cómo dividir la torta que en cómo hacerla crecer. Claro. Como que cuesta encontrar ideas de cómo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Que es bueno, la torta tiene que crecer así y la repartimos así. Pero muchas veces la discusión parece más enfocada en tenemos que repartir más la torta que tenemos y como poco en cómo hacemos para que crezca, en el sentido también de, por ejemplo, generar más laburo, generar más... Sí, mercado interno. Bueno. Total. ¿De qué forma, no? Bueno, eso es para mí como un desafío interesante para la oposición en general. Para mí tienen que volver las discusiones del mercado interno, del rol del mercado interno, de cómo potenciar la demanda agregada y potenciarla de manera sostenible. Y es como todas palabras que parecen vacías, pero que hablan de hacia dónde vas a destinar los recursos. Digo, hacer una reforma tributaria progresiva no es solo me quedo con la parte de la torta de los ricos, es me quedo con la parte de la torta de los ricos bajo las presiones tributarias de las clases más populares. Esas clases populares tienen más plata en el bolsillo, consumen más. Eso que consumen más genera más puestos de trabajo. Digo, es algo que en sí mismo te devuelve un poco esa virtuosidad que puede tener la economía y que ya hace 2 años está como muy estancada en esto de que cualquiera que tenga un proyecto que se dedica al mercado interno, sea de venta de importados incluso, y está al horno ahora, porque no hay ninguna política en incentivo a eso. Entonces es como, bueno, ver cómo hacer que la gente viva mejor y no simplemente porque quiero que vivan mejor, porque nací muy progresista, sino porque que vivan mejor hacen que la Argentina sea mejor. En términos de consumo y de movimiento de esa economía. Sí, de todo, hasta de, si lo querés pensar para alguien de clase alta, el hecho de que haya más gente con trabajo tenés menos inseguridad cuando salís a la calle, no sé, como es una sociedad mejor en todo sentido. Total. Ahora, sí me parece interesante como esa falta de discusión de, bueno... También pasa esto, decir, le cobro más impuestos a los más ricos. Por ejemplo, Mamdani dice eso, le cobra a los... Sí. Él dice, le voy a cobrar un 2% que a más... A los ricos de Nueva York encima... A los que ganan más de $1 millón al año. O sea, más de 100.000 y pico por mes. Sí. Y con esa guita yo le voy a bajar los impuestos a las pymes y los comercios. Sí. Entonces van a ser más competitivos ellos. Digo, tiene como toda una... Como algo que es difícil en Argentina no aparece como un plan integral, ¿viste? Claro. O sea, yo no escucho a los principales referentes decir eso. Es que no hay un plan, no hay un plan tributario. No hay un plan tributario porque yo creo, y ahí es mi gran crítica a lo que hace el peronismo hoy en día, que es que el peronismo tiene mucho miedo. No se banca una tapa de Clarín, no se banca a Gis el recorte que le hacen sobre el impuesto al efectivo, que para mí igual estuvo mal explicado, no fue un buen ejemplo, digo, hay que pensar una reforma tributaria más amplia, más que decirle al chabón vas a ir al cajero, vas a sacar 1.000 y te van a dar 900, que me parece como el antiplan, pero hablaba también de un monotributo para las pymes, o sea, de pensar un esquema tributario consecuente con un kiosco y no con una empresa y no con las empresas que encima son las que reciben subsidios. Las empresas que más guita ganan en Argentina, energéticas, ley del conocimiento, mineras, son empresas que reciben guita del Estado porque no pagan impuestos. Entonces claro. Es como... ¿Cómo no podemos explicar esto y entender que el pyme esté enojado con los impuestos? Es muy lógico y tiene mucho sentido porque es un garrón. Claro, pero la lógica de la batalla cultural hizo que de repente Galperín sea igual a alguien que tiene una pyme. Claro. Están dentro de la misma bolsa de quejarse de sáquennos los impuestos. Como que se mete a los grandes empresarios dentro de las demandas que tienen las pymes, que son las que generan más laburo y qué sé yo. Total. Digo,
me parece como que ahí hay una falta de inteligencia para plantear los problemas, para entender cuál es la discusión de fondo, que Sí. hace que termine pasando algo así, como que Álvaro Sajís diga algo así y salga todo el mundo del otro lado a decirle, querés subir impuestos, no tenés, viste, como... Chorro. Claro, pues parece como una idea fuera de contexto sin el plan. Sí. Entonces, bueno, creo que hay que tener cuidado con cómo se Hay que tener cuidado, pero también hay que tener menos miedo, me parece. Está bien. Como si vos tenés vocación de poder, no le puedes tener miedo a No. Clarín. Porque Clarín no va a estar a favor tuyo. Vos- O sea, si vos querés ser algo transformador, Clarín lo vas a tener en contra. Y fumátela en pipa, es así. O sea, como eso puede ser en parte tu virtud también. Estoy de acuerdo con eso, sí. O sea, hay algo de una cosa de ver a los progresistas en un lugar conservador que es muy... Insoportable. Es insoportable. Es Pero además eso insoportable, de querer pero quedar porque- bien con Dios y el diablo, ¿viste? No. La política son conflictos de intereses. Vas a quedar mal. Yo creo que aparte también pasa algo que a nosotros, viste que pasa mucho con gente que se dedica a lo que nos dedicamos nosotros, que es que te das cuenta que creen que su audiencia son unos boludos. ¿Viste que pasa eso? Sí, es feo Entonces, es como feo todo porque, o sea, decí honestamente lo que querés. Claro. Confía en que del otro lado tenés gente que está atravesando una vida con los problemas de los que vos estás hablando y deciles cómo los querés solucionar. Claro. Pareciera como que más que un miedo a Clarín, hay un miedo al resto de tus compatriotas, a los argentinos, a la gente a la que querés representar. Claro. ¿O por qué no hablarles claramente y decirles cuál es el camino? Digo, yo creo que eso es algo que se premia cuando aparece esporádicamente. Sí, yo creo que sí. Y bueno, es verdad que nosotros como comunicadores también muchas veces tenemos que hacer ese ejercicio, decir, bueno, te pueden clipear, te pueden, no sé, me pasa todo el tiempo. Y la verdad es que yo sigo tratando de confiar en que alguien que mira lo que yo estoy tratando de sacar, por lo menos sabe que lo que yo estoy tratando de decir es honestamente lo que yo, en este momento de mi vida, con la información que tengo, es lo que creo que tengo que decir y que mostrar ahora. Me puedo equivocar y Obvio. todo, ¿no? Pero... Yo creo que ese es un valor diferencial, porque también hay cierta rama del periodismo que cree en una objetividad neutral Bueno. y como en querer decir, bueno, esto que digo yo no es lo que yo pienso, sino que es la verdad absoluta. Sí. Y yo que laburo con datos, yo sé muy bien que el mismo dato lo pueden agarrar dos personas de dos escuelas distintas y leerlo completamente distinto. Sí. Y es el mismo dato del INDEC, que lo Sí. vimos cómo salió el informe. Entonces, para mí hay una virtud en decir, mira, yo pienso esto y yo te cuento esto. A nosotros nos pasan delirio que nos siguen libertarios y que ponen en los comentarios, no pienso como ustedes, pero no sé qué, bla, 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 o te hacen el time code de cada cosa peleándote lo que te dijiste. Y para mí es re valioso eso, porque Sí. es como, bueno, por lo menos sabe que no pensamos parecido, pensamos distinto, pero lo explicitamos. Y yo creo eso. Y no es que bardeo a Milei porque me cae mal y no me gusta su peinado. No, lo bardeo porque no me gusta el proyecto de país que tiene. No, totalmente. Sí, no estaba pensando, sí, sí, yo, a mí me está costando en este momento escuchar gente. Estoy como en un momento en donde, no sé si te pasa, pero... Me pasó. no estoy pudiendo escuchar gente, entiendo que es difícil, pero como que tengo que hacer el esfuerzo de volver a hacerlo. A mí en ciertos temas. Ah. Desarrollé la capacidad de ciertos temas apagar el cerebro. Cuando me hablan de la interna peronista, a Ok. mí el cerebro se apaga. Es No me que- interesa, para nada. Es que creo que el de casi todo se apaga. Como no me aporta nada, no me genera nada, digo, no me genera tampoco una pasión, viste, que digo, uy, que gane tal. No, quiero que se pudran todos, ¿entendés? Como que me da bronca Sí. y apago el cerebro. Sí, o sea, entiendo que estamos todos en un contexto de estar muy quemados también. Todo opera también en ese, Sí, en ese en sistema. la precariedad. Entonces uno como que tiene que vencer esa sensación, y no sensación, esa realidad todo el tiempo, ¿no? Como... pero no, nada de todo esto creo que va a cambiar. Creo que hay como una expectativa depositada de vuelta en la idea de... Es un gobierno que se cae solo, Claro. que también está equivocada porque es no querer construir la mirada alternativa. Bueno, pero el problema es que se cae, que fue un Claro. poco la pregunta de las elecciones. Bueno, ¿qué pasa el lunes? Bueno, se sigue cayendo todo. No, bueno, pero eso no es un proyecto Claro. de país, no es nada. Sí. Como esta idea de los pochoclos, ¿no?
que no sé si era Albisturi, qué sé yo, que para mí era un enfoque tan equivocado Sí, de cómo pensar en tu país. No, y de no intervenir porque tu enemigo se está equivocando. Flaco, hay jubilados eligiendo entre comida y medicamentos. O sea, si eso no te mueve la sangre, no te dediques a la política, dedícate a otra cosa. Bueno, por eso creo que hay algo que tiene Milei que es valioso, que es un líder que va para adelante. Sí. Yo tengo un amigo que es Tommy Quintín, con el que hago un podcast y qué sé yo, que él a la gente así... 220 Podcast. 220 Podcast. Él dice, bueno, esta persona es un torero, es una torera. Es como Claro. así se refiere a la gente. Bueno, Milei es un torero. O sea, es un tipo que estaba en la lona mal Sí. hasta hace poco. Sí, muere en la suya. Y salió peleando. Y ahora la dio vuelta de una manera increíble. Digamos, hay algo también de que tiene que haber gente que pueda llevar adelante sus ideas y, no sé, sus deseos, sus ganas de transformar el mundo y no caer en esta cosa alarmista. Estar todo el tiempo diciendo, bueno, va a pasar, sí, ya sabemos, como que ya sabemos, ¿viste? Claro. ¿Y ves eso en alguien, en algún espacio, en algún movimiento? A mí me parece que hay como gente valiosa en muchos lugares y al mismo tiempo no veo a alguien que se destaque Claro. y que logre romper. O sea, sí, obviamente, en momentos así de dudas, hay gente que plantea, no sé, la gente que está en el streaming, ¿no? Y se habla de Pepe Rosenblatt, se habla de Rebord, se habla de Ofelia. Sí. Así como gente que tiene algo para decir. Bueno, y que, Ofelia fue legisladora, y no que es, no convoca. es del mundo del streaming. Es verdad, no, Sí. es verdad, sí, es injusto. No, Ofelia es una política solamente Una que es joya. joven. Sí. Pero, qué sé yo, me parece que hay algo para pensar en lo que generó comunicacionalmente Grabois en algún momento, en lo que generó Moreno en algún momento, en lo que genera Roberto Navarro. No sé, hay algo para mí para ver en esas cosas, pero al mismo tiempo no veo ahí a alguien ni Claro. que logre sintetizar, ni que tenga un proyecto amplio de país en la cabeza. A mí me interesa escuchar gente que investiga cosas, que por Claro. ahí lo hace en silencio, lo hacen tranquilos y tienen ideas interesantes sobre las cosas y no los veo siendo convocados. Claro. Y no veo a alguien que diga, che, mira, acá traje a esta gente que sabe de esta área, de esta otra área, y acá tenemos esta idea, y fíjate, y no lo veo, ¿viste? Claro. De vuelta, bueno, Mamdani, ¿no? Como un ejemplo. El tipo gana como intendente de Nueva York y ahora lo que está haciendo es presentar a todos los funcionarios que va a tener en cada área con el plan de cada uno en cada área. Bueno, como que Hermoso. espectacular, lo vi. Y dice, bueno, esta persona es un capo en subtes. Te lo presenta, ¿no? Y es un tipo que viene con Sí, con la carpetita. Con las carpetas tipo Milei, te dice, mira, el subte, el problema que tenemos es este, y la frecuencia, y qué sé yo, entonces dice, y acá está este paper, y está esta persona que viene que nos va a ayudar, y qué sé yo. Sí, bueno, bien, o sea, como... Y porque eso es además participar en política, que es lo que falta, ¿viste? Yo siento que un poco buscamos como si fuese un salvador, ¿viste? Bueno, va a venir alguien, yo a veces me siento así, como bueno, va a emerger alguien que va... Y como probablemente no sea así, o sea, Es probablemente alguien que tiene que junte ver con buenas algo ideas. más... No, y tiene que ver con también un movimiento, y un movimiento se hace participando en, Bueno, eso sí. en política, no digo en política partidaria, pero participando en esas ideas transformadoras. Y no veo eso en términos ¿Y te generales. pasa? ¿Y con la izquierda te pasa? ¿Con el FIT? Sí. Mira, a mí lo que me pasa con el FIT es que no entiendo en algún punto cómo... Yo conozco históricamente al FIT, o sea, conozco las propuestas, conozco esta idea de manejar el comercio exterior, nacionalización de la banca. Digo, me parece que tiene un montón de propuestas históricas que serían muy útiles para plantear en este momento. Y sin embargo no pasa. Entonces hay algo ahí que yo no sé si es porque es el FIT es trotskista y eso también posibilita que exista, ¿no? Porque si no muchas veces el peronismo se come a las otras izquierdas, como pasó con Patria Grande, por ejemplo, y terminan siendo parte del peronismo. Entonces, bueno, creo que esa dureza también hace que no pueda crecer tanto como debería en este contexto, siento yo. Pero ¿te imaginás un trotskismo que pueda acceder al Poder Ejecutivo? Me parece difícil de creer. Me parece que ni ellos lo creen. Yo creo que tampoco lo creen. O sea, no veo esa vocación de poder en términos del Poder Ejecutivo. No lo veo. Yo algunas veces pregunté por ideas de cosas A que mí se sí. harían desde el Poder Ejecutivo y
no está tan claro porque no está tan... Hay un programa, pero ni ellos o sea, o no se ve tan claramente. Acá es donde me van a llegar 1000 mensajes diciéndome está el programa, qué sé yo. Sí, está Sí, bien. sí, hay Entiendo, programas, hay programas. Entiendo. No, yo le tengo mucho cariño al FITU y además me parece que está bien porque yo respeto mucho el laburo territorial. Y vos en cada conflicto tenés a alguien del FITU. Y eso seguro, es sí. muy valioso. Pero a mí me gustaría en ese emerger de un movimiento político pensar... yo soy zurda, o sea, pensar la izquierda pero en un sentido más amplio, y esa izquierda involucra a personas del trotskismo, involucra a personas del peronismo, involucra a personas de distintos espacios políticos que adhieran a una idea de transformación social. Yo en eso, viste, como que lo pienso de una manera muy amplia, y obviamente que es con gente que hoy en día está en partidos que son distintos. Y como zurda, ¿vos crees en un cambio de sistema? Sí, yo también en eso, viste, es como que me cuesta creer en una revolución hoy en día. Me cuesta verlo. Creo que hay un libro muy bueno que te voy a recomendar de Clara Matei, que habla de cómo para pensar en cosas tan profundas, en realidad vos necesitás como esa construcción de alternativa y como si fuese una transición, ¿no? Como una idea entre la discusión histórica de reforma o revolución. Bueno, tal vez las reformas te posibilitan la idea de pensar otro sistema. Digo, es muy difícil vos pensar en otro sistema si no tenés para comer, si tenés 4 laburos, si no llegás, no a fin de mes, sino que a principio de mes ya pagas todo y estás como completamente enajenado. Es muy difícil pensar en ese contexto. Entonces yo creo que es importante un Estado que garantice la vivienda, el transporte, los servicios públicos, Claro, la educación, la salud. No es la revolución o nada, digamos. Tiene que haber No, yo no soy de eso para nada, porque para mí las políticas públicas son importantísimas. O sea, cualquier política que transforme la vida de la gente, yo voy a estar a favor, por más que no sea revolucionaria. Para mí la UH fue revolucionaria en su sentido. O sea, fue el primer ingreso para un montón de mujeres en nuestro país. Y eso es revolucionario. Minas que nunca habían tenido acceso a nada, tuvieron la jubilación para las amas de casa, que se dio a través de una moratoria, también es revolucionaria. Mujeres por primera vez a los 60 años cobraron un ingreso propio. Sí. En toda su vida. Y eso es flasherísimo. Aumentaron los divorcios en Capital Federal. O sea, minas que tuvieron el ingreso y lo primero que hicieron fue irse de ese hogar. Es espectacular eso. A mí me pone la piel de gallina. Y eso es revolucionario. Sí, hay algo que creo que un poco que está como en el detrás de toda la conversación, que es que me parece que no, o sea, es un momento en donde no hay que esperar un liderazgo para que haya cambios concretos en nuestra... A ver, obviamente sí se necesita que haya un movimiento político conducido por alguien, pero yo creo que es un momento en donde también hay que tratar de vivir de una manera que por lo menos... Yo en esto soy como... Trato de encontrar qué es lo que uno puede hacer. Sí. Bueno, tratar de vivir de acuerdo a un sistema de ideas, de valores, tratar de ser solidario, de ser justo, de no ser una mierda de persona en términos generales. Porque creo que todo te lleva a eso y que es fácil como cansarse y decir, bueno, esto ahora tengo que vivir en este contexto y tengo que entrar en este intercambio. Sí, ser un hijo de puta más. Y si no me van a pisar y si no me van a matar y me tengo que mostrar fuerte y jodido y creo que también hay que decir, hay algo de eso que se demanda de los varones, como una cosa de esa idea de lo que el feminismo denunció mucho tiempo, ahora aparece reivindicado en muchos varones, como ese estereotipo de género de ser el macho. Sí. Bueno, y creo que no es distinto a otras épocas en donde hay que tratar de desnaturalizar eso y de tratar de, por lo menos, ser uno lo que quiere ver o tratar de ser lo que uno quiere ver en el resto de la sociedad. Creo que esa es una forma bastante potente de responder a una ola que parece imparable. Sí, en algún punto es esa batalla cultural entre el hiperindividualismo, sálvese quien pueda, y la causa común, lo colectivo, el pensarse con otros, como el tener momentos que son los más humanos, al fin y al cabo, ¿no? Porque los momentos más humanos son con otros. Sí,
Totalmente. Y no tienen que ser cosas grandes, ¿eh? Yo, o sea, estuve hace poco en un lugar donde estábamos esperando un turno, y yo salí afuera y de repente sale alguien y me dice, che, te están llamando. Y de repente son como momentos en donde sentís, bueno, estoy viviendo en una sociedad en donde parece una pavada, pero... Sí, hay relación social hay todavía. relación social, hay como una idea de que si el otro está también yo... Y no es como, bueno, espero que el otro no entre para yo pasar adelante en la fila. Bueno, son cosas chiquitas, pero para mí en eso como que se juega algo importante. Sí. Entonces hay que tratar de no perderlo de vista. Bien, tengo una pregunta así muy concreta para ir cerrando, pero igual voy a cerrar con otra pregunta, pero Dale. Esta me parece importante porque yo veo en todo este mundo más conflictivo y también, bueno, con Netanyahu en Israel, como también un crecimiento del antisemitismo. O sea, no solo el crecimiento, si se quiere, de las demandas y las exigencias para que termine el genocidio en Palestina, sino que a su vez, como que yo siempre me encontré en ese lugar y de repente mirás al lado y decís, sí, porque los judíos en realidad manejan el sistema financiero internacional. Y vos decís, pará, no somos lo mismo. ¿Viste? Como hay algo de eso que yo veo un crecimiento fuerte y peligroso. Sí, no sé si lo vivís, digamos. Sí, lo vivo a diario. O sea, yo me despierto con mensajes que me recuerdan que soy un judío de mierda. Tremendo. Casi todos los días, ¿eh? Te lo podría mostrar, pero es permanente. En redes. En redes todo el tiempo. Yo creo que... ¿Pero siempre te pasó o ahora hay No, ahora es muy fuerte. Creo que hay... digamos, me parece que las políticas de Netanyahu y concretamente todo lo que pasó a partir del 7 de septiembre y lo que hizo el gobierno, que es, yo creo, genocida con respecto al pueblo palestino, de alguna manera dio como una especie de cauce o de una sensación de libertad para ser antisemita. Claro. Es difícil para mí en un contexto en donde hay un sufrimiento como el que está teniendo el pueblo palestino y hasta, te diría, el pueblo israelí. Después de... Digamos, para el pueblo israelí, el 7 de octubre es difícil esto también porque uno está como cruzado por un montón de cosas. El 7 de octubre tiene una magnitud histórica, ¿no? Sí. Obviamente decís, bueno, alguien va a decir, bueno, sí, lo que pasó después, lo que hizo el gobierno de Netanyahu en nombre de eso, claro, contra el pueblo palestino, es terrible también. Claro, entonces... Sí, es la complejidad de que las dos cosas están mal, ¿no? Entonces es difícil para mí en ese contexto decir, hay un crecimiento del antisemitismo y ponerme a mí como, no sé, en el centro de la discusión, como si eso fuese tan importante como lo otro cuando no lo es. Sí es evidente que yo creo que hay algo de la identidad judía que se está jugando. Entiendo que hay algo que, pues yo tengo estas discusiones permanentemente con gente de más años que yo, de la generación de mis padres, que no entiende, que están acostumbrados a alinearse directamente con Israel, pase lo que pase, sin importar cuál es el gobierno, porque Israel está construido, es un país que surge después de un holocausto, en donde básicamente todos tenemos familiares o que mataron o que se escaparon o que, digamos, es el producto de ese holocausto. Entonces, es difícil para ellos salir del lugar de víctimas, en el que en este caso, claro, sacando el 7 de octubre, los secuestrados, jamás, digo, lo que hace Netanyahu nos pone en otro lugar, claro, que no es ese lugar. Y creo que nosotros tenemos que corrernos, tenemos que denunciarlo y tenemos que marcar esa diferencia. Claro. Yo trato de hacerlo todo el tiempo. Esto me genera problemas permanentemente con para amigos, todos lados, ¿no? con familia, y siempre tengo gente a la que no le alcanza. Yo digo, es un genocidio, pero señalo lo del 7 de octubre y me dicen, no, pero no lo señala. Y no, pero bueno, todo eso, que es una posición difícil, yo entiendo que es una catástrofe humana lo que está pasando. Sí. Y creo que termina es una cosa inhumana en todo sentido. Y creo que los judíos del mundo estamos tironeados de todos lados para tratar de manifestarnos. Yo, como una persona con una mínima exposición, pero trato de decir lo que para mí lo que hizo el gobierno de Netanyahu
es genocida. Yo creo que nos pone en peligro, además de que es genocida y es éticamente reprochable y no tiene nada que ver con nuestra identidad, nos pone en peligro a todos los judíos en todo el mundo. Claro. Y bueno, al mismo tiempo sí me parece que creció el antisemitismo en todo el mundo. Es una cosa... Terrible. Es una cosa muy, muy jodida. Yo nunca lo había vivido. Tengo recuerdos... O sea, Claro. mi abuela me contaba lo que era vivir en Europa en el momento en que surge Hitler y todo, como nada, ¿viste? Como Sí, los sí, sí, humillaban, y ellos escaparon una parte antes de que Hitler llegue al poder. Pero lo veo, digo, el chiste de Nunca un González Sí. en Twitter. Sí. No sé, qué sé yo. A veces es gracioso igual, perdón. Claro, lo que pasa es que sí es gracioso, pero... O sea, sí, entiendo. es gracioso para vos y para mí. Claro. Hay gente que o sea, cree en serio que yo estoy en una especie de chat de judíos para conquistar la Patagonia. Sí, eso es, para mí son los peligros, ¿viste? Porque es como... Es muy difícil en esta época que todo parece como un mensaje tan sencillo y es como no y no, ¿viste? No, no, es claramente. más complejo que eso. Y también, ¿viste? A veces las teorías conspirativas, como que no todo está tan digitado. El humano es más caótico y... Eso seguro. Yo sí creo que nosotros tenemos, como que yo siento que tengo que contestar a las dos cosas, al antisemitismo Claro. y a esa especie de Claro. intento de alineamiento de todo el judaísmo detrás de un gobierno de Israel Claro. con el que yo estoy profundamente en contra. Total. Entonces, Sí, le pasó a Hackman con la campaña, ¿no? Que yo, además, a Italia lo conozco de la Facultad de Ciencias Sí. Económicas. O sea, históricamente tuvo una posición pro-palestina, yo lo sabía. Y era como, pará, chicos, no porque tenga apellido judío, automáticamente, ¿entendés? Le Sí. saltaron a la yugular. Y es Sí, como, sí. habla mucho de eso, de un antisemitismo que existió y existe en Argentina y que estos momentos creo que lo remarcan más. sí, o sea, el antisemitismo no es nada nuevo, digamos. No. O sea, pasa que, bueno, yo... No sé si leíste el libro de Galimberti, ¿viste? ¿Cuál? No. Ah, hay un libro llamado Galimberti que lo escribe Larraqui. ¿Marcelo Larraqui? Sí, Larraqui, siempre lo digo mal. Sí. Y que habla mucho de la militancia en los 70 y te marca lo antisemita que era la militancia en los 70, sobre todo en el peronismo, porque los judíos se suponía que eran como los zurdos. O sea, Ah, no solo desde las fuerzas Claro. militares, que también eran recontra antisemitas, sino también incluso desde los movimientos políticos. sí, hay como una idea... En Argentina hay como un tufillo de antisemitismo vinculado con algo similar a lo que pasaba en Alemania en su momento, que es que no somos argentinos. Como si quisiéramos más... como si nos sintiéramos más israelíes que argentinos. Hmm. Cosa que a mí me parece... Bueno, obviamente es una mentira o es una mezcla de conceptos. Claro. A mí, por ejemplo, me dicen, bueno, si Israel viene a invadir la Patagonia, ¿vos de qué lado estás? De Argentina, digo yo. Claramente de Argentina. Claro. Pero es como una confusión de conceptos muy extraña, Claro. en donde de repente uno no puede... Es como... no sé, ¿viste? No sé, como si la gente que vino de Italia, que tiene sus abuelos o bisabuelos de Italia, fuese Claro. menos argentina por venir. No sé, es muy raro el... No, es antisemitismo. Digo, es Es odio, antisemitismo, no tiene sí, que sí. ver con una racionalidad, porque no claro, yo le existe. trato de buscar una No hay racionalidad. una pero racionalidad, es un odio injustificado. es un odio injustificado. Creo que lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu le da Sí, entidad a ese odio. entidad a ese odio y permite que se enraice. Mm. Funciona exactamente al revés de lo que Netanyahu dice discursivamente que está queriendo hacer. Claro. Funciona exactamente al revés. Y bueno, yo fui a la Franja de Gaza, fui a territorio, fui a los territorios Fuiste palestinos. 2014, ¿no? Por ahí. Fui 2 veces y en todos los casos el ejército israelí me decía que no entre porque me iban a secuestrar, porque yo era judío y qué sé yo. Y adentro yo tuve una experiencia que a mí me cambió bastante la vida, que fue hablar con palestinos, que ellos sabiendo que yo era abiertamente judío, Sí. dentro de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, y
Y para mí fue muy importante hacerlo. Y muy enriquecedor. Y muy enriquecedor. Y bueno, finalmente lo que termina pasando es eso. Ves gente muy parecida Claro. que está queriendo lo mismo, pero en condiciones muy adversas. O sea, Claro. básicamente mandar a sus hijos al colegio, comprar algo para cocinar a la noche, juntarse con amigos el fin de semana, ver un partido de fútbol. Pero bueno, se arma esa idea de los dos lados de el otro es un demonio que quiere matarme, porque lo vi, de los dos lados piensan lo mismo, el otro es un... O sea, Bueno, los palestinos ahí tienen un poco más de tienen más realismo. argumentos. Bueno, digo, los Claro. de la frontera de Israel, de los Está kibbutz bien. que mataron, dirán Sí, lo sí. mismo y lo atribuyen a todos los palestinos. Y ¿se entiende? Claro. Como Sí, sí, se sí. empieza a generar una cosa de... Sí, yo siento que falta en el punto una posición más antiguerra, ¿viste? Que suena, lo digo Bueno. y suena cornudo, pero es como, chicos, Sí, sí. hay que volver a tener discusiones, evidentemente, que Lo que era John Lennon, digamos. que era ¿no? como, no está bueno que se maten ninguno. Además, que van a matar a tus hijos que mandaste a Sí. defender los intereses de algún otro. Sí, yo creo que también en Israel está pasando algo de una especie de totalitarismo religioso, una especie de lo que se critica de Hamás. Es verdad que es muy difícil negociar con el totalitarismo religioso de cualquier lado, Sí. y me parece que en Israel está pasando lo mismo que en ese caso pasa con Hamás, que es una especie de idea de designio divino Claro. de destruir al otro. Y la verdad que cuando ves a los ultra religiosos nacionalistas en Israel, la verdad que eso es un nivel de locura. O sea, en Cisjordania son tipos ultra religiosos aterrorizando palestinos casi por diversión, Sí. construyendo asentamientos, tratando de cruzar a Gaza para armar asentamientos, con un nivel de una locura religiosa que no se entiende, Claro. que es lo que Israel usa de argumento para decir no puedo negociar con Hamas porque son unos locos religiosos. También, Claro. ¿entendés? Pero eso, bueno, es un conflicto muy difícil de desenredar. Sí, y también un negocio. Digo, a mí cuando Trump saca ese video del negocio inmobiliario en Gaza, ¿viste? Como Gaza, Sí. como con casinos y Sí, hoteles sí. y no sé qué. La Riviera de Medio Oriente. Y vos decís como, claro, todo esto al final es para guita, ¿viste? A mí me pasa eso que digo como, no puedo creer que, ¿viste? Como todos los discursos que se usan, limpieza, ¿no? Y al final es un cónclave occidental para hacer un negocio inmobiliario. Y vos decís como, Sí. chicos, no puede ser esto, ¿entendés? Tipo, no puede ser que haya gente que va a la guerra por esto. No, O sea, no, como- creo que sí, que ese es uno de los temas más difíciles y que obviamente sí, a los judíos nos atraviesa. Digamos, yo en Israel tengo... Yo creo que es un momento igual que el mundo está muy atravesado por esa temática. Por ahí acá en Argentina no se nota tanto, pero Sí, en México, ponele, vos veías banderas de Palestina en todos lados, como que era parte de la discusión, y en Europa, que está más cerca, también. sí, yo esto lo charlé con Miriam Bregman en su momento, que le decía, bueno, hay algo que a mí me falta dentro del discurso de la izquierda, que es, no había un reclamo de vuelta de los secuestrados de Israel, y la verdad que debería haber una crítica más abierta jamás como movimiento, que es Claro. una parte que trata de atribuirse toda la identidad del pueblo palestino, pero no es. No. Entonces es como, hay una... No, hay- de hecho, si uno ve históricamente, estaba como esta opción. Yo creo que es mi crítica también al Estado de Israel, que Palestina siempre tuvo una posición más abierta hacia diálogo, o sea, no siempre, pero por lo menos en los últimos 30 años, desde los 90 seguro, más abierta a dialogar y la existencia de los dos estados. E Israel hizo todo lo posible para que eso nunca se concretara. Entonces llegamos a este momento donde ya hay directamente una limpieza étnica y Sí. espacios muy reducidos. Para ser justos, lo que pasó es que los extremos de los dos lados son los que dinamitaron los acuerdos de los dialoguistas. O sea, en Israel se ha asesinado a un primer ministro que quería firmar la paz. Claro. O sea, y los que lo asesinaron son los que ahora están en el gobierno. Claro. O sea, son, de hecho, el ministro de Defensa, Itmar Ben-Gvir, está dentro de ese movimiento. Y lo mismo, cuando, digo... a Sí, ver, cuando pierden esas opciones el también van 7 ganando el los 7 radicalizados. O sea, es verdad que en Israel hay toda una investigación de cómo Netanyahu beneficia el crecimiento de Hamas por sobre Al-Fatah, que es el partido histórico de Arafat que conduce la OLP. Y por otro lado, claro, vos decís,
cuando no, y que la Israel gente estaba... también en algún punto, yo lo entiendo eso, que o sea, en términos de por qué también estaba Hamás en Gaza, que la gente se cansó de la OLP porque no tenía ningún resultado. Claro, y el pero resultado porque... en su vida concreta era que Israel mataba a su familia. Entonces era como, bueno, Sí, optaron por la opción más radicalizada. no solo mataba a su familia, sino que construía cosas en los territorios que había afirmado que no iba a construir. Exacto. Y por otro lado, cuando avanzaba un acuerdo de la OLP con Israel, jamás lo hacía Sí. un atentado para tratar de boicotearlo. Entonces, es como que terminaron los sectores más extremos Sí. de cada bando siendo como los interlocutores válidos, lo cual hace que la situación esté en el peor momento posible. Y sí, obviamente está como en el medio la identidad judía Sí. en esto que charlamos, ¿no? Que es complejo, sí, la verdad que es... Te voy a pasar a otro Sacame, rubro sacame completamente, todo, sí. salgamos de ahí. Esto cuando se lo pregunto a militantes me parece que es una respuesta no obvia, pero que sí hay respuesta. Vos trabajás mucho en coyuntura, así que no sé si tenés una respuesta concreta, pero ¿te imaginás un mundo mejor? ¿Un mundo distinto? ¿Un mundo más lindo? Sí, O sea, hay momentos así que vos decís, che, este sería un mundo mejor. o sea, creo que no hay forma o sea, yo no tengo forma de trabajar de lo que trabajo si no, Ah, ok. no creyera eso. ¿Y cómo te lo imaginas? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que me imagino un mundo más justo. O sea, la palabra que me sale es justo. Me parece que el mundo se transformó en un lugar profundamente injusto y que esa es la raíz de casi todo lo otro, ¿no? Y cuando hablo de injusto te hablo desde la distribución del ingreso hasta cómo falla la justicia, Claro. hasta, no sé, viste, todo eso hace que se haya vuelto... Siempre fue hostil, ¿no? Pero digo, siento que está particularmente hostil. Claro. Y me decís, bueno, ¿qué sería? Bueno, sería tratar de... Yo creo que eventualmente va a haber cosas que nos deberían unir más que desunir. Pero bueno, no sé si es una cosa muy inocente, muy... No sé, muy naive, ¿no? Pero yo pienso mi trabajo un poco como una persona que va a un consorcio. Yo cuando miro las noticias lo pienso como alguien que va a un consorcio de un edificio, Sí. ve cuáles son los problemas y se lo cuenta al resto a ver cómo los podemos encarar. Ok. Como esa es mi forma. Y lo pienso eso, como cosas que vamos a... Que eventualmente si yo pienso en mi trabajo, digo, bueno, esta es una parte de la película, pero que después va a terminar saliendo todo bien, ¿viste? Claro. Pero es una manera muy ilusa o es una cosa que pienso solo para... No sé, para tener algún tipo de... No sé, de consuelo. Horizonte. De horizonte. Pero sí me imagino que es eso. Yo creo que eventualmente va a haber cosas que nos van a unir. Una es puede ser la guerra, otra puede ser lo climático. Creo que estamos yendo a los bordes de habitar el planeta, en Claro. cómo está. Me parece que, bueno, ahí yo confío en que eventualmente vamos a ver más cosas en común que cosas que nos dividan. Ahora no parece así. No. Parece lejos, pero me parece que eventualmente vamos a ver la incluso desde un punto de vista, pues es verdad que los seres humanos tenemos violencia, egoísmo y todo eso, pero creo que eventualmente entendemos que queremos vivir en un lugar mejor y que para eso los demás tienen que estar mejor. Claro. Yo creo, tengo una fe en eso, como Milei tiene una fe en el mercado. Es una fe en la humanidad. Yo tengo una fe en las personas en general. Creo que eso es algo como que divide bastante nos divide como personas. ¿Tenés fe en los otros o no tenés fe en los otros? Claro. Si no tenés fe en los otros, crees que el mundo es un lugar hostil en donde tenés que matar al otro para matar en términos simbólicos, Sí, sí, sí. para conseguir lo que Pisarlo. querés. Y si tenés fe, crees que podés tender puentes y que hay algo de eso que compartimos que está por sobre lo que nos divide. Yo estoy más en ese lado. Por ahora vengo perdiendo. Yo lo llamo una fe en la humanidad porque nada Sí. te lo demuestra, ¿viste? No, pero es una pero fe, es una fe. Es una fe en la humanidad, sí. Yo no soy religioso, pero creo en algo de eso. Creo en las personas, creo en algo de la no sé, en la naturaleza. No es que creo que porque me va a dar algo. Creo como que,
no sé, en ese tipo de cosas. Pero bueno, podría equivocarme. Ojalá tengas razón, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, ¿te sentiste cómodo? ¿Te quedó Sí. algo pendiente? No, muy cómodo, muy cómodo. No, estoy pensando, pero... No, seguro Abrimos dije 1.000 millones de seguro puertas. dije muchas boludeces, pero me parece que es parte de lo que Sí. de lo que pienso, de lo que soy, así que no, lo banco todo. Bueno, lo discutiremos colectivamente. Eso. Y nos vemos en la próxima. Gracias.